Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Duna Ciencia es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez. Vamos a hablar hoy día de un tema que yo sé que le preocupa a muchísimas personas. Tal vez a la mayoría, pese a que la mayoría no padece de este problema, pero sí es mucha. Vamos a preguntarle al doctor en realidad si es o no la mayoría, él nos va a decir. Hablamos de la obesidad. Estamos acompañados del doctor Carlos Fardela, él es endocrinólogo, investigador de Tanit Biotechnologies, que es una spin-off que surge en la Universidad Católica. Él es director del Centro Translacional de Endocrinología de la Católica, académico también de esa universidad. Doctor, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias por la invitación y es un placer estar con ustedes hoy día compartiendo estas noticias. Es una noticia súper interesante porque tiene que ver con el desarrollo de un fármaco chileno, contra justamente la obesidad y el síndrome metabólico. No hay que dejarlo aparte, porque es muy incidente, y se va a presentar ante la famosa FDA, la Food and Drug Administration de Estados Unidos, para dar inicio a estudios en seres humanos ya a esta altura, ¿no? Cuéntanos un poco de la historia de este fármaco. La historia es larga porque se inició hace aproximadamente 15 años en el seno de la Universidad Católica a través de proyectos financiados, principalmente Fondesit, y surgió como una idea de proyectos anteriores que teníamos, y encontramos básicamente que los obesos expresaban o sobreexpresaban una enzima a nivel abdominal que generaba mucho cortisol en su tejido esplácnico, que es el tejido graso. Y ahí empezamos a estudiar que el cortisol, uno de sus efectos que tiene es aumentar la adipogénesis, la generación de células grasas. Y a través de esto tomamos el hilo conductor de buscar algo que inhibiera esta enzima y que disminuyera la cantidad de cortisol a este nivel. Y en este sentido pasó muchos años, porque inicialmente uno parte con estudios in vitro, estudios in silico, estudios en animales, y después de que presenta toda una carpeta ya puede empezar a empinarse a presentar un proyecto ya más completo con todo lo que exige un organismo como es la FDA. Esta característica o condición del cortisol como generador de grasa en el fondo, ¿no es cierto? Eso es algo ya conocido, se sabe desde hace tiempo, porque el tema es que el cortisol al mismo tiempo es fundamental, ¿no es cierto?, para nuestra existencia, no es algo de lo que podamos prescindir. La gracia que tiene este fármaco que inhibe solamente el cortisol que se produce en la grasa abdominal, y no el cortisol que se produce en la glándula suprarrenal, que es indispensable para la vida. Si a alguien le sacan el cortisol, se muere, técnicamente se muere. Pero el hecho de que el cortisol engorda cuando se secreta en grandes cantidades es conocido. Pero no era conocido que era una forma especial este cortisol que se produce solamente en la región abdominal y que no interfiere con el cortisol de la sangre. Por lo tanto, es un compartimento cerrado que no se expresa a nivel sanguíneo. Por eso nadie nunca lo encontró y por eso nadie nunca se lo postuló, porque al pasar por el hígado este cortisol se convierte en tetrahidroderivados, que son moléculas que no son identificables por las máquinas actuales para determinar si realmente está sobreproduciéndose. Ustedes detectan entonces este hilo, ¿no es cierto? Exacto. Y empiezan a desarrollar exactamente que un inhibidor del cortisol en la grasa, digamos. Que sea específico para el tejido adiposo, que no inhiba el cortisol de la glándula suprarrenal. Era una doble misión. ¿Ya todo tejido adiposo o solo el tejido adiposo visceral, digamos? El tejido adiposo visceral es el target, porque es el que genera todas las enfermedades. El síndrome metabólico con diabetes, hipertensión, trastornos lipídicos, y es el que al final termina provocando los mayores problemas que tenemos ahora, como son las muertes, los accidentes vasculares o los accidentes cardiovasculares, infartos específicamente. Los resultados en modelos preclínicos muestran una disminución del 20% en el peso corporal, 34% de la grasa subcutánea y 40% de la grasa visceral. Son resultados bien impactantes. ¿A qué se refiere modelos preclínicos? ¿En qué tipo de modelo se alcanza este resultado? ¿Y qué expectativa existe para las pruebas? Un poco, ¿qué proyección puede existir para la prueba en ser humano? Bueno, estos resultados son súper interesantes porque
La verdad que el problema del sobrepeso es el problema de la grasa, no es el problema de tener más peso. Uno puede tener más peso en músculo Claro, y la verdad claro, que eso es mejor, claro. porque el músculo protege, no daña. Por lo tanto, tener un target específico a nivel de la grasa es un plus. Pero la gracia mayor que tiene este producto o este fármaco, si ustedes lo ven, baja 20% de peso, pero baja 40% de la grasa. Por lo tanto, lo que hace este fármaco es que no afecta el tejido muscular cuando una persona baja de peso. Incluso dicen que mejora la masa muscular, que es lo que no hace ninguno de los fármacos actuales, que todos al bajar de peso pierden grasa y músculo. De 5 kilos, por lo menos 2 son de músculo. Por eso la gente después de una cirugía bariátrica o un tratamiento con los fármacos actuales queda suelto, queda muy mal desde el punto de vista muscular. Acá lo que hemos visto en ratones y en animales de experimentación es que hay una pérdida específica de grasa con protección de la masa muscular, incluso aumento de la masa muscular. Por lo tanto, es el target ideal. Y eso no lo hace ningún fármaco en la actualidad. Hay, obviamente, que uno al escuchar estos resultados se entusiasma. Les recuerdo, estamos conversando con el doctor Carlos Fardela, que es endocrinólogo, investigador de Tani Biotechnologies, y porque parece claro, un fármaco milagroso, que hace todo lo que queremos que haga y no hace nada de lo que no queremos que haga, ¿no es cierto? ¿Cuánto hay que entusiasmarse, efectivamente? Hay que entusiasmarse harto, porque esto ya 15 años. No es que lo sacamos debajo un botín. No se le ocurrió ayer esto. No partió ayer. Esto ya miles de experimentos, miles de estudios, miles de ensayos, miles de test que se han hecho. Y no solamente test para probar eficacia, sino para poder seguridad. ¿Qué significa eso? Que el fármaco además no dañe. Por ejemplo, hay que estudiar que no dañe el hígado, que no dañe los riñones, que no afecte microsomas, que no afecte quinomas o vías que puedan generar cáncer. Por lo tanto, no es solamente un fármaco que hemos estudiado solamente los efectos positivos, sino también hemos estudiado que no provoque daño a nivel de otros órganos. Por lo tanto, el trabajo ha sido tremendo y hemos tenido que contar con la colaboración de mucha gente y la verdad que uno de repente se agota porque nos pilló la pandemia entre medio, tuvimos que parar ahí un par de años porque todos los laboratorios estuvieron cerrados y la verdad que ha sido después retomarlo también pesado. Un esfuerzo de un grupo de gente, no estoy solo acá, hay mucha gente que ha estado detrás y con la colaboración de gente externa incluso hemos podido sacar adelante estos resultados que les muestro. Para nosotros son promisorios porque siempre nos dicen, oye, esto es un fármaco en Chile, jaja, nunca lo van a sacar porque son países subdesarrollados, que tienen limitaciones económicas graves y que tienen limitaciones tecnológicas. Pero hemos sorteado todo y de hecho el primer paso que dimos fue traer una máquina a Estados Unidos, que era una máquina especial para poder medir estos metabolitos que no podían medirse con la tecnología actual. Eso fue el año 2008. Entonces hemos trabajado mucho y si no nos ilusionamos nosotros no podemos ilusionar a nadie. Es decir, en el fondo con esta cantidad de estudios que hemos hecho en 15 años, nosotros estamos ilusionados en que salga. Ahora, ¿cuánto nos demoraremos? Y ahí hay una pregunta muy importante. No depende de nosotros, depende de la cantidad de fondos que podamos reunir para completar los estudios y presentarnos a la FDA. Porque son caros y la verdad que acá hemos contado con inversionistas privados, hemos contado con apoyo del Estado a través de sus proyectos financiados, Fondesit, Fondef, con la universidad, con el Consorcio de Biomedicina, etcétera. Pero estamos ahora tratando de levantar inversionistas para ayudar a pasar al próximo paso. Que es ya la presentación FDA. Presentación FDA, y ahí se presentan los resultados obtenidos hasta ahora o se hacen nuevas pruebas. Se presenta todo lo que tenemos, más algunas otras exigencias que necesitamos hacer en los próximos 6 meses, 8 meses. Y para eso tenemos que levantar plata fresca. Ahora, esto no parece banal. Es decir, levantar plata en Chile es re difícil. Nosotros no estamos en Estados Unidos en que alguien nos pasa $2 millones. Por lo tanto, es un esfuerzo no solamente desde el punto de vista académico, de estudios, de modelos murinos, de estudios in vitro, es además agilizar una beta que nosotros nunca tuvimos, que es captar inversionistas, claro, que es levantar fondos, y este spin-off ha hecho eso, que es difícil. Por eso cuando yo digo 15 años, a lo mejor si hubiéramos estado en Estados Unidos habría sido la mitad, pero lo hemos logrado sacar. Claro, porque hay que finalmente sortear una serie de trabas que existen, esencialmente el perjuicio que usted mismo decía, cómo de un país subdesarrollado vamos a
a sacar, ¿no es cierto?, una idea tan genial como esta, que tiene estos resultados tan espectaculares, porque estamos hablando de resultados mejores que Ozempic, que Wegovy o que todos sus similares, ¿no es cierto? Sí, porque además, mira, la gracia que tiene esto, además podría darse por vía oral. Y además tiene una vida media larga en grasa, por lo tanto podría darse bisemanal. Entonces y sería más bajo costo. Tiene muchas ventajas, pero está el problema de que ya nosotros desarrollamos una formulación para humanos, se podría probar, pero hay que sortear todos los pasos en forma, digamos, legal que pide la FDA para poder tener un dossier con todas las condiciones que ellos piden para experimentación en humanos, que es lo que estamos tratando de hacer ahora. Y eso, la verdad que toma tiempo y dinero. Y ahora, ¿eso es necesario hacerlo primero en la FDA? Porque entiendo que este medicamento, este compuesto, digamos, ya está siendo, o está alcanzando, digamos, no solo se está patentando, sino que alcanzando también un estatuto de protección. Nosotros en algunos países. tenemos protección en varios países ya. Ujú. Estamos esperando la más importante, que es Estados Unidos, que es realmente donde más nos interesa, y estamos bien avanzados porque las primeras respuestas del punto de vista de los colegas de allá es que tenía innovación. Ya. Que era una Eso para droga patentar. nueva. Para patentar, teniendo la patente en Estados Unidos tenemos propiedad. Claro, Y que es distinto a pasar por la FDA. Que es distinto, son claro, caminos distintos, porque claro. si yo patento algo ya es mío. Y la FDA me van a decir está bien, pero no aseguran que es mío, porque pueden decir esto es una copia de otro modelo Ya, parecido. pero aquí está demostrado que hay innovación, o sea, ya se ha Está demostrado en algunos demostrado, países sí, que hay innovación. Sí, falta. Es que son procesos largos. Por ejemplo, nosotros mandamos la patente a distintos países del mundo y van contestando después de 2 años. Es decir, tener la protección intelectual es largo. Y caro, porque cada país cobra por esto. Entonces, hemos logrado llegar a patentar en varios países, pero estamos esperando a Estados Unidos porque es el país que tiene más gordo en el mundo. Y el país donde tiene más obesidad. De hecho, en Chile tampoco nos quedamos lejos. Chile es uno de los países de Sudamérica con más obesidad. Y no solamente obesidad en adultos, sino que infantil, que es más grave. Porque esos niños que son obesos en la vida precoz van a ser obesos mórbidos en la vida adulta. Quería volver un poco al medicamento mismo, ¿no es cierto? A este fármaco y su modo de acción, digamos, su forma de acción. ¿Cómo es que describía, ¿no es cierto?, este hilo al principio de cuál es el proceso por el que va pasando este medicamento para generar estos efectos? ¿Cómo es a nivel fisiológico, digamos? ¿Qué va pasando con las células? ¿Qué va pasando con nuestro organismo? Este fármaco lo que hace es una enzima, que es la que convierte la cortisona, que es inactiva como esteroide, en una enzima, en una hormona activa como el cortisol. Y esta enzima es una enzima de un nombre bien complicado, se llama 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 1, que tiene una hermana gemela que es la tipo 2, que trabaja en el riñón. Y la idea inicial era inhibir solamente la tipo 1 y no la tipo 2, porque la tipo 2 es fundamental para la vida. Entonces el primer escollo que tuvimos fue ser específico. Aprenderse el nombre, el primer escollo. Claro, aprenderse el nombre y después ser específico. Y después tener la capacidad de inhibirla con una capacidad que sea del 99%, lo más que se pueda, y en orden de nanomolar la cantidad de producto, porque no le podemos administrar 1 kilo de producto a un paciente para que inhiba. Claro. Tiene que ser, además, la enzima sensible al producto, y tiene que ser súper específico. Y ahí, si tuviéramos tiempo, les podría comentar todas las cosas que pasamos, porque la verdad que partimos haciendo estudios in silico, que se llaman con computadoras, que noqueaban el ciclo activo de la enzima y le generaban una supuesta capacidad de predecir qué productos podían ser positivos para esta enzima. Y después los que eran mejor rankeados iban a estudios in vitro, en estudios celulares. Y después de estudios celulares teníamos que ir después a estudios animales. Esto en muy pocas palabras. Y lo que logramos fue encontrar un producto que bloqueaba en forma específica la enzima y que además lo hacía en bajo nivel de concentración y que se iba a la grasa. Y como primicia, el único estudio que hay en una enzima parecida, que es la enzima cerebral, en este momento bloquear esta enzima, que es la misma que está en la grasa que yo les hablo, también en el cerebro. Y el único estudio que está ya casi aceptado por la FDA es una enzima que bloquea un fármaco que bloquea esta enzima, que se llama Xanamen, y que se está usando para el Alzheimer, porque el cortisol en exceso a nivel del sistema nervioso central deteriora las neuronas.
Así que una salida secundaria al peso, a la obesidad, a la diabetes, es también la mejoría, y parece mágico esto, pero también se está usando para combatir el deterioro neuronal que ocurre en pacientes con Alzheimer. Hemos puesto el foco en el tema de la obesidad. Estamos conversando con el doctor Carlos Fardela, que es endocrinólogo. Él es director del Centro Translacional de Endocrinología de la Universidad Católica, académico además de esa universidad, investigador de Tanit Biotechnologies. Hemos puesto el énfasis en la obesidad, pero también está el tema del síndrome metabólico, ¿no es cierto? Hipertensión, diabetes y triglicéridos, ¿no? ¿Colesterol no? Sí, también. ¿También? Ya. También. Pero más que triglicéridos. Más triglicéridos porque está más ligado a la diabetes. Ya. Este fármaco, al disminuir la cantidad de grasa visceral, disminuye el hígado graso y disminuye el nivel de glicemia. Y en forma paralela disminuye la cantidad de triglicéridos. Y con respecto a la hipertensión es más complejo, pero podría explicarlo en términos muy sencillos. El cortisol también en el hígado produce una sustancia que es prohipertensiva, que se llama angiotensinógeno. Entonces, al bloquear el cortisol, bloqueamos varias vías: la vía de la hipertensión, la vía de la diabetes y la vía de la dislipidemia. Parece, o sea, se ve increíble, ¿no es cierto? Pero hay un tema en general, con la búsqueda, más que soluciones milagrosas, con la búsqueda de soluciones milagrosas, porque soluciones milagrosas no existen para la obesidad o para el síndrome metabólico, porque requieren cambios de hábitos, cambios de estilo de vida, o en este caso bastaría con: yo puedo seguir comiendo comida chatarra, no haciendo ejercicio, teniendo el estilo de vida, sumando factores de riesgo, digamos, y tomándome esta pastilla, pero ahí quedaría impeque. De hecho, lo probamos en ratas dándoles de comer harto. Ya. Se llaman dietas hipercalóricas. Y las dietas hipercalóricas en las ratas que toman la pastilla no engordan mucho y tampoco le aumentan mucho la grasa. Entonces, aparentemente, podría incluso... Yo estaba pensando el punto de vista ya más de tipo comercial, podría usarse en forma paralelo a los Ozempic o a los semaglutida. ¿Por qué? Porque impide que suban de peso incluso comiendo, porque no genera grasa. Entonces no se acumula. Digamos, es como que comen y pasa de largo. Yeah. Pero esto es así, porque lo probamos en ratas. De hecho, las ratas estaban sometidas a dieta hipercalórica. La idea era ver si este medicamento se la podía para impedir que generaran la grasa abdominal. Ahora, en ese sentido, un medicamento como este igual nos está, claro, nos está aliviando, ¿no es cierto?, en un sentido, pero podría tener complicaciones de otro corte por el hecho de que la persona, en el fondo, se confía en el medicamento y le entrega a este medicamento toda la responsabilidad de su peso, pero en realidad, claro, está, no sé. Es decir, la va a ayudar harto. Entre la comida, la falta de ejercicio y otras malas costumbres, podría, no sé, producirse problemas por otros lados, digamos, no solo, porque ahí estamos enfocados en obesidad, síndrome metabólico. Yo creo que la va a ayudar harto, porque este medicamento en rata ha demostrado que también disminuye la capacidad de formar hígado graso, que es un problemazo en este momento en el país. La cantidad de gente con hígado graso es mayúscula, y eso deteriora la función hepática. Por lo tanto, podría ayudar a que la gente pudiera comer más sin engordar tanto, pero obviamente que si rebasan el límite de lo permitido, yo creo que no hay nada que lo pueda atajar a una persona obesa. Y los cambios de hábito, ya perdí la batalla. Yo soy endocrinólogo, todos los días veo gente y la verdad que les cuesta mucho incorporar la actividad física como algo rutinario en la vida. Es decir, no sé qué va a pasar de aquí a 10, 20 años más. Es decir, si no hay un cambio radical de hábito. Pero sí, estos medicamentos van a ayudar de una forma muy concreta. Pero ese cambio de hábito, de todas maneras, o sea, pese aunque el medicamento, no sé, de aquí a los próximos años, ¿no es cierto?, sorteara todos los obstáculos que todavía están, y se llegara a comercializar y lo tuviéramos disponible y tal vez incluso, tal como usted decía, con la posibilidad que fuera a bajo precio o a bajo costo, aún así el cambio de hábito es importante. Sí, muy importante, muy importante. De hecho, es básico, pero lo que uno ve en la práctica es que cada vez la gente le gusta menos hacer actividad física. Esto es un nicho, ¿no?, a la gente que hace la actividad física, pero en lo que uno ve en la consulta, yo soy un médico que hace mucha consulta también, veo que es muy difícil incorporarlo en gente que no ha hecho nunca, es muy difícil.
De hecho, hay gente que uno le dice, doctor, yo no voy a cambiar mi hábito, deme todas las pastillas que sean necesarias para regularme, pero no voy a dejar de comer, no voy a dejar de comer mi queso, mi salame, mi embutido. Así que uno le da remedios para el colesterol, le da remedios para la diabetes, le da remedios para los triglicéridos, y viven su vida hasta donde puedan. Pero ahora, bueno, existen nuevos fármacos, nuevas alternativas, pero yo creo que el cambio de hábito es fundamental, tanto en la comida como en el ejercicio. Doctor Carlos Fardela, endocrinólogo, investigador de Tani Biotechnologies, que es esta spin-off surgida de la Universidad Católica, director del Centro Translacional de Endocrinología de la Universidad Católica. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por dar la oportunidad de dar estas noticias, que la verdad que a veces parecen medio milagrosas, ¿eh? A veces uno no se lo cree, pero después de 15 años uno ya se lo empieza a creer y empieza a divulgarlo. Bueno, de hecho nos dieron el premio Boni de Innovación en Salud a nivel nacional. Esto fue dado en noviembre del año pasado, hace unos meses, por el Mercurio y por Televisión Nacional. Por lo tanto, es un reconocimiento estos años, y el reconocimiento de ustedes, que nos invitan a la radio y que nos invitan a dar a conocer esto, que yo creo que va a terminar bien. Es todo lo que quiero. Esperemos, muy bueno, no solo para ustedes, no solo para quienes están detrás del proyecto, sino que también para los pacientes y para la ciencia chilena. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, nada personal con Matías del Río.